Solucionar y aliviar la escasez de agua potable que enfrenta nuestra ciudad se ha convertido en la prioridad número uno de las autoridades municipales. Para abordar este tema, esta tarde me acompaña el alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño. Me da mucho gusto tenerlo aquí, alcalde. Gracias, encantado. Alcalde, ¿qué tan grave es la situación en estos momentos y por qué no se pudo prevenir esta crisis? Pues sí es grave, hemos visto la sequía que ha estado presente ya de muchos años y debería haberse abordado hace muchos años, pero llegamos a este punto donde ya tenemos que hacer mitigaciones, entrar a las fases. Y desafortunadamente nunca hemos experimentado a tal grado esto, pero las ordenanzas de mitigación posiblemente nos estén haciendo un poco más mal. Bien. ¿Por qué razón? Porque la gente empieza a conservar agua y tenemos que descartar 30 millones de agua al mes que se estanca en la tubería antigua, porque no tiene circulación, tiene lo que llamamos un dead end. Llega el agua y se estanca, no se usa, hay que tirarla, hay que descartarla. ¿Y entonces por qué se ha propuesto una ordenanza para incluso limitar el consumo de galones de agua e implementar un cobro adicional por cada 1000 galones de agua que gaste el usuario? Sí, ese es un plan, ¿verdad? Típicamente cuando hay escasez de agua, sequía, se ponen mitigaciones para evitar que se use mucha agua. Pero no se aumenta el cobro de agua. En las personas que están usando arriba de cierta cantidad, en demasía, entonces sí se les puede poner un cobro extra. Pero tenemos que tener eficiencia en el uso de agua y lo que estamos viendo es que al poner restricciones en el uso de agua, entonces no se usa tanto, pero se estanca porque el sistema de tubería está anticuado. Entonces tenemos que tirar 30 millones de galones al mes al abrir los hydrants. Pero al final eso lo está pagando nuestra gente, el residente y los comercios también. Al final tienen que pagar la ineptitud de otros gobiernos municipales que hemos tenido aquí. Sí. ¿Correcto? El 65% del uso es residencial y la mayoría de eso es para irrigar césped. Bien, una persona, una residente de Laredo hizo este comentario en redes sociales y lo dijo también delante de nuestras cámaras. La señora Gabriela Gámez dijo: ya debieron encontrar una solución para esto. No están haciendo las cosas proactive. No es justo para las personas. Ya pagamos bastantes taxas y biles y nos suben el agua y el gas y yo digo que no es justo. ¿Qué le respondería usted a esta señora? Sí, este es un problema que tiene desde hace 16 años que debería haberse hecho esto. ¿Y por qué si se sabe que hace 16 años que estamos arrastrando ese problema? ¿Por qué tuvimos que esperar? Quiero que lo vea como doctor. ¿Por qué dejamos que el paciente se agravara y lo que empezó como un catarro ahora es una neumonía en fase terminal? Porque la prevención debería haber sido hace mucho tiempo. La prevención. El cabildo nuevo, el alcalde nuevo, estamos lidiando con situaciones que nos dejaron encargadas y tenemos que acordarnos que no hay abundancia de agua. Son otros tiempos. Antes había más agua, el río no se usaba tanto porque el crecimiento de Laredo no estaba tan grande. Y hemos visto que otras comunidades que están igual de impactadas que las nuestras o más impactadas no están llevando mitigaciones tan estrictas como nosotros. ¿Y por qué razón? Porque así quieren hacerlo. O sea, nosotros Pero lo hacen porque no necesitan llegar a ese extremo de implementar ese tipo de fase 4, fase 5 o ese tipo de cobros adicionales. Entonces creo que debemos aprender de los gobiernos. Sí, posiblemente por eso estamos haciendo mitigaciones nuevas y en lugar de llegar a la fase 4 con las mitigaciones más estrictas, vamos a poner pausa en la fase, que se quede en la fase 3 las mitigaciones, aunque llegamos a la fase 4. Oígame, ¿me puedo explicar eso en español? O sea, fase 3, pero entonces va a poner pausas. Entonces las pausas va a ser, los aumentos, los cobros adicionales me van a llegar de a poquito. No, no tiene que ver nada con el cobro. No tiene que ver nada. No, esto es la restricción de agua, es que no haya enforzamiento al llegar a la fase 4 que restringimos más el agua. Se usa la mitigación de la fase 3. Se está contemplando la implementación de la fase 4. Se está discutiendo una ordenanza ese ya está puesto por ordenanza. Pero todavía no se ha aprobado. No ha llegado a ese lugar. Para restringir el consumo de agua de usuarios residenciales y comercios,
con la excepción de los negocios de lavados de carro, que son los que más agua consumen. Explíqueme eso, alcalde, por favor. Sí, se trajo ese tema en el Cabildo y la pregunta es muy, muy aceptable. El lavado de carros usa agua reciclada y fueron exentos porque usa agua reciclada. Claro, sí utilizan agua, la que se evapora, la que se tira, pero fueron exentos, pero en estas nuevas mitigaciones vamos a incluirlos que no sean exentos. Y entonces va a pasar lo mismo con las albercas para estudiantes, las albercas de los parques, que nuestra gente no tiene dónde ir a entretenerse, y va a una alberca también, entonces a la alberca le van a restringir el consumo del agua. Esas son mitigaciones que se van a discutir según cómo prosigue esta sequía. Pero tenemos una junta con los alcaldes de la frontera. Todos los alcaldes vamos a llegar a un acuerdo para estar todos en la misma página. No que unas ciudades usen menos, otras más, y todas tengan diferentes ordenanzas. Porque a todos nos afecta. Claro. Y entre más bajo esté el río, más nos afecta. Y ya para terminar, ya que menciona el río, ¿qué es lo que está pasando con este acuerdo que se firmó con México en el año 1944 y que todo parece indicar que México no ha cumplido todavía con respecto al agua del río, y que ahora incluso el congresista demócrata Henry Cuellar dice que va a tomar medidas, va a retener fondos a México hasta tanto no entreguen esa agua? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué dejaron a México incumplir por tantos años ese acuerdo? Es buena pregunta, pero es cierto, esa discusión también se llevó a cabo. Y lo que nos dicen es que en este tiempo de sequía, para pedirles lo que deben de agua, si fue difícil antes, ahorita va a ser más difícil. ¿Y la respuesta del alcalde? ¿Qué usted le respondería a las autoridades? Yo tengo una respuesta, pero quiero escuchar la suya. Sí, la respuesta es, se tiene que cumplir con eso, y si no se puede cumplir, hay que hacer otros métodos para animarlos a que hagan eso. Empezamos por retener los fondos. Vamos a empezar por ahí. Hay que pegarle en el bolsillo. Siempre han dicho eso, no solo con respecto a este diferendo con México, sino en otras partes del mundo también. Y son retos federales esos. Sí, pero es un tratado del año 44 que no se ha cumplido. 1944. Sí, ya llovió. Y estamos sintiendo el impacto aquí por culpa también de la ineptitud de las autoridades mexicanas, o la displicencia, o el desinterés, o como usted quiera llamarle. Muchos factores. Pero lo está sufriendo nuestra gente, que ya está pasando mucho trabajo con muchas cosas: calles, contaminación ambiental, falta de servicios de salud. Usted lo sabe. Okay. Alcalde de Laredo, Víctor Treviño, como siempre me dio mucho gusto conversar con usted. Ahí estamos. Nos vemos pronto para seguir de cerca el desarrollo de este problema, por favor, y sobre todo las soluciones.